En esta lección vamos a realizar unos panes saborizados, unos panes individuales, pequeñitos, para poner en una panera, para hacer sándwich, quedan súper bien. Hoy vamos a hacer dos panes, uno de cantimpalo y pimentón, o chorizo colorado y pimentón, que quedan espectaculares, y unos de queso que son imperdibles, realmente quedan súper bien. Así que vamos a hacer esta masa, que es muy fácil de hacer, muy fácil de trabajar, y con pocos ingredientes, en la cual tengo harina de trigo, puede ser harina 3 ceros o 4 ceros, la que más quieran. Generalmente las harinas 4 ceros suelen ser para panes quizás con masas más extensibles que panes con más fuerza, pero también tiene una harina un poco más blanca y depende de lo que nosotros querramos, puede funcionar bien ese tipo de harina. Vamos a tener sal fina, levadura fresca, manteca a punto pomada y agua natural. Si vamos a trabajar en la mesada directamente a mano, pues obviamente trabajar con una máquina, una amasadora. Tengo 1 kilo de harina, en la cual vamos a colocar en la mesa. Vamos a hacer un círculo, una especie de corona. Colocamos la sal en esta corona y vamos a mezclar en el medio el agua junto a la levadura. Recordemos la importancia de no mezclar levadura con sal para tratar de favorecer la fermentación. La levadura que estamos utilizando es levadura fresca, levadura que una forma para saber si está en buen punto es romperla, apretarla y ver cómo se desgrana. Es un buen síntoma, es una buena forma de ver la frescura de la levadura. Si se apelmaza, está apretada, puede ser que la levadura estuvo congelada o ha perdido la cadena de frío. Así que para eso habría que chequear. Otra forma de hacer fermentos o hacer este pancito puede ser separar una parte del agua, un poquito, 100 gramos de agua, mezclamos con 100 gramos de harina y toda la levadura y dejamos fermentar como si fuera una esponja. Se va a hacer una esponja y ahí nos aseguramos de que la levadura esté funcionando muy bien. Así que ahí tenemos entonces nuestra agua y levadura. Vamos a dejar idealmente un poquito para que se disuelva esa levadura, para que la levadura se integre más fácil y después vamos a ir incorporando harina a esta masa, ¿sí? Vamos a ir desde el contorno, vamos a ir agregando un poco de harina para ir integrando bien toda esta masa. Ahí. Obviamente las máquinas son muy prácticas a la hora de trabajar, nos van a ayudar un poco más, pero que no sea un limitante para que uno no pueda hacer pan. Realmente lo bueno de la panadería es que con lo que tenemos en casa ya podemos trabajar. Así que la idea de este curso va a ser que puedan ver técnicas que realmente podamos hacer todos a la hora de trabajar. Ahí, una vez que la masa empieza a ponerse más espesa, que ya no tengo tanta agua, ya puedo ir agarrando más harina sin miedo, que se me escape todo. Y de última, si se te escapa el agua, por ejemplo ahí, yo rompo ahí, ¿sí? y el agua se escapa, después la integramos y no pasa nada. Ahí vamos. Vamos con una paleta a integrar. Harinas. Van a encontrar muchas en el mercado. La marca que a ustedes les resulte va a ser la elegida. No quiere decir que haya marcas mejores que otras. Sí, es realidad que la calidad de la harina va a estar dada, depende para el producto que lo hagamos. ¿Sí? Hay muchas marcas que quizás para algunos productos no funcionan. Es cuestión de ir probando en el lugar donde estén, donde consigan tipos de harina. Y lo importante es el tipo, la calidad de proteínas que puedan llegar a tener. Hay harinas que son para hacer hojaldres, para productos extensibles. Hay harinas que son para productos de fermentaciones largas, de varios días, como pan dulce y panettone. Hay harinas que son buenas para sostener productos como los croissants y medialunas. Y otras que sirven bien para hacer panes como los croissants o otras para hacer budines. Budines, masas quebradas. ¿Sí? Hay mucha variedad de harina. Una vez que entonces más o menos integramos, vamos a empezar a romper la masa e integrar con las manos. ¿Sí? Voy a desgarrar. En este proceso no voy a amasar, sino voy a desgarrar. Y en este proceso donde tengo la masa así, una masa todavía sin integrar, es el cual le voy a colocar la manteca. ¿Sí? A mano siempre es preferible ir agregando de a poco, ya que es más difícil el trabajo, entonces vamos a ir incorporando. Un consejo que te doy es no esperes a amasar toda la masa que esté lisa para después incorporar la manteca,
después va a ser muy difícil que se integre y van a quedar grumos de más. Entonces ahí, vamos ayudando, rompiendo. Cuando veo que la masa se integró, la harina ya se integró un poco, volvemos a incorporar el resto de la manteca. Ahí. Y vamos de vuelta, desgarramos. No amaso todavía, hasta no tener todos los ingredientes incorporados, no empiezo a amasar. Sigo rompiendo. Cuando yo vea que los ingredientes pierden esa individualidad, cuando la masa está bien de un solo color, aunque no tenga una linda textura, porque todavía está bastante desgarrada, ahí es el punto en el cual voy a empezar a amasar. Ahí. Se van a ayudar siempre con una espátula o un cornet, ¿sí? Vamos a incorporar todo. Es importante que todos los ingredientes que pesemos queden dentro de la masa, así que no los perdamos por la mesa. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ahora, mira, yo veo que la masa está uniforme. No tiene pedazos de manteca, no tiene pedacitos de harina, pero está rota. Ahora es el momento de empezar a amasar y desarrollar gluten. Hasta ahora lo que estaba haciendo es integrar la masa. Es que todos los ingredientes se incorporen. Ahora, una vez que ya tengo la masa bien incorporada, vamos a empezar a amasar. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Vamos a amasar, replegar la masa sobre sí mismo para desarrollar esta red de proteínas que forman gluten y que son las que van a incorporar, después van a tener, por un lado, van a retener todo el dióxido de carbono de mi pan. Ahora, si yo quiero agregarle sabor, ahora a esta masa, yo podría ponerle todo el sabor que quiero, por ejemplo, queso, cantimpalo, lo que fuere, y hacer una masa única. Yo hoy lo que quiero mostrar es que desde una masa que empezamos a amasar, la puedo dividir en varias partes y saborizarla. Todavía le falta amasado, ¿sí? Vamos a amasar un poco más y después vamos a dividir en dos para poder incorporar queso y cantimpalo. Entonces, de una masa única, la vamos a convertir en dos panes de diferente sabor. Ahora, algo importante, siempre que van a hacer eso, amasen la masa para que esté lisa, un buen desarrollo de gluten y después dividen y ponen los ingredientes. ¿Por qué? Tanto el cantimpalo como el queso, como la cebolla, aceituna, como tiene una textura bastante sólida, lo que les va a pasar es que eso va a romper la estructura de gluten. Entonces, te conviene desarrollar bien la estructura y después agregarle el sabor. Así que me voy a quedar amasando hasta que la masa esté lo más lisa posible y ahí vamos a dividir y colocar los sabores que elegimos hoy. Tenemos nuestros panes divididos en dos, al que uno le vamos a agregar cantimpalo y al otro le vamos a agregar, como dijimos, queso. Vamos con cantimpalo. Cantimpalo no es nada más ni nada menos que una especie de fiambre, un embutido seco, que también pueden poner algún chorizo colorado que se consiguen en las carnicerías. Lo procesan, le sacan la piel, lo procesan en un mixer, un procesador de alimentos, junto a un poquito de pimentón, solamente para darle más color. No quiere decir que necesite pimentón, pero les va a quedar un color muy interesante al pan. Así que vamos a agregar ahí, adentro de nuestro pan. Y algo que sí es importante es que van a tener que amasar nuevamente. La masa se va a romper un poco porque se va a integrar con nuestro chorizo, ¿sí? Por eso necesitamos desarrollar un buen gluten al principio para después poder integrar de manera más fácil. Ahí, vamos a ver cómo sale. La masa va a quedar teñida de colorado. La verdad que queda muy bien. Lo pueden hacer de aceitunas también picadas. Traten de escurrir un poco el excedente de la salmuera en la que viene. Y, por ejemplo, si quieren hacer de cebolla, también queda muy bien. Si van a hacer de cebolla solo, lo que les aconsejo es saquen un poco de agua de la masa para que quede una masa más dura, ya que la cebolla va a largar agua y va a ablandar. Y si no, lo que solemos hacer, o usar cebolla deshidratada, o picar la cebolla bien finita y secarla al microondas. Entre dos papeles absorbentes, le damos unos segundos de a poquito y la cebolla se va a ir deshidratando levemente. Eso va a ayudar a que después no te ablande demasiado la masa a la hora de amasar. Ahí. Entonces, fíjense que te va quedando una masa bien colorada, bien integrada, queda muy muy bueno, con un muy buen sabor. Si haces mucha cantidad de uno solo, entonces puedes hacer tandas. Si tenés máquina, obviamente
haces el amasado directamente ya cuando agregamos la manteca, ya agregamos el sabor también y que se integre el mismo sabor. Ahí. Fíjense, ahí tenemos entonces nuestra masa que va a reposar con cantimpalo, con chorizo colorado. Entonces, vamos a taparla siempre para no tener ningún problema de secado de masa. Sacar el excedente de masa de las manos y vamos con queso rallado. Este queso no tiene demasiados problemas porque el queso no va a aportar nada de humedad, así que va a ser más fácil. Sí me voy a reservar un poco de queso para colocarle arriba al pan para que se gratine y quede bien doradito. Y eso va a ser mucho más tentador, tanto para el pan pequeño como esto, como si hacemos pan de hamburguesa, pan de pancho, o no, recetas que haremos en otro momento. Vamos ahí. Vamos. Otra manera de integrar, si querés, puedes dividir la masa en algunos productos, agregamos un poco de queso y volvemos a unir. Como cuando hacemos pan dulce y agregamos fruta, también es una buena manera. Ahí va. Me voy a reservar entonces un poquito de masa y me voy a quedar integrando el queso. Así después podemos cortar y dividir estos bollitos para hacer estos panes saborizados. Descansada nuestra masa de cantimpalo, vamos a cortar en bollitos de 40 a 50 gramos. El tamaño que ustedes quieran va a depender también del servicio en el cual ustedes estén pensados a hacer estos pancitos. Ahora, vamos a cortar siempre para cortar panes de manera individual. Cortamos bastones y vamos ahí. Estiramos la masa y vamos a cortar como lo que se llama puño a puño. Ahí. Unos 45 o 50 gramos, vamos a ir cortando y vamos a ir reposando entonces los pancitos. Importante siempre que tengamos una buena medición de los pancitos para saber bien el tamaño y que después queden prolijos a la hora de fermentar y de cocinar. Lo mismo, siempre decimos lo mismo, ¿cuántos pancitos me rinde esta receta? Bueno, van a sumar la totalidad del peso de los ingredientes y lo van a dividir por el peso del pancito que ustedes quieran. Y esa cantidad en unidades te va a dar cuánto necesitamos nosotros. ¿Por qué el puño a puño sirve bien? Porque vos vas cortando tu pan y vas dejando reposar sin tener que pesar cada uno de ellos, ¿sí? Es una división volumétrica. Lo hacemos por el volumen que entra en la palma de la mano. Si tenés palma más chica, palma más grande, agarraremos más masa o menos masa. Pero lo importante es siempre que el bastón sea lo más parejo posible para que ese volumen puedas cumplirlo sin ningún problema. Entonces tenemos ahí pancitos alrededor de 50 gramos y vamos a ir cortando. Si te falta un poquito, por ejemplo, este está en 48, pero si me falta un poquito, corto un poquito de masa y la pego ahí, sin evitar hacer una carne picada. No vamos a ir agregando de a poco 100 pedacitos, ¿sí? Es de a poco ahí. Mantengamos eso. También en este proceso tenemos que cuidar el gluten, de no romper nuestro gluten, porque todo el trabajo que hicimos amasando, ahora a la hora de desgarrar, ¿sí? Se puede romper. Por ejemplo, si yo agarro el bollo y estiro para cortar, ese desgarro se va a ver después en mi producto final. Por eso el corte es puño a puño. Entonces, terminamos con el último pancito. Ahí me quedó un trocito de masa de unos 30 gramos aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O lo ponemos en otro pan o directamente podemos cortar un poquito de esta masa y se la agregamos al resto, así no perdemos nada de nada. Si realmente esto no se tira, si fuera una masa neutra lo pongo en cualquier pan, pero como tiene cantimpalo, voy a aprovechar y voy a poner ahí mi masa. Así que, listo nuestros pancitos, vamos a empezar a bollarlos. Lo que es el bollado es darle una forma redonda para que queden prolijos y consta de la siguiente manera. Vamos a agarrar dos bollitos, voy a hacer un pequeño paquete y lo voy a bollar en mis manos. Siempre es importante que trabajen con ambas manos. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes tengan habilidad en una, porque son diestros o zurdos,
no lo hagan con una sola mano. Siempre trabajen de a dos, porque van a reducir el tiempo al 50%. Si no son muy hábiles con una mano, ¿qué van a pasar? Hagan igual el movimiento, ¿sí? Copien, es como un espejo, una imagen especular. Siempre va para, si la mano va a la derecha, hacia afuera, la izquierda también va hacia afuera. Lo que van a hacer es hacerlo igual, aunque una no salga bien, y después dan vuelta y terminan de bollar con la mano que es hábil. Pero es importante que cuando hagamos este tipo de panes siempre nos acostumbremos desde el primer día a trabajar con ambas manos. Es tal cual el ahorro del 50% del tiempo. Sí. Ahí, agarramos un pancito, hacemos un paquetito donde todos los pliegues queden hacia abajo y ahí presiono con la palma para darle fuerza al pan. El dedo pulgar lo que hace es estirar la masa hacia adentro y los dedos, los 4 dedos, hacen girar el pan. Y la palma y los dedos. Entonces es un movimiento que hacemos varias cosas juntas, ¿sí? Paquetito, presiono levemente, giro el pan y el pulgar es el que va a llevar la masa hacia adentro. Eso lo que hace es estirar el gluten, estirar la masa y dejarla lo más lisa posible. Y esto lo vamos a hacer con ambas manos, ¿sí? Presiono, giro y con los pulgares, ¿sí? El movimiento del pulgar hace siempre esto, ¿sí? Siempre va llevando más hacia adentro y ahí dejamos reposar. Listo, entonces nuestros pancitos bollados, tanto los de cantimpalo como los de queso, vamos a empezar a formarlos y darle la estética final. Simple, de cantimpalo volvemos a rebollar, ¿sí? Siempre los panes hay que darle un bollado y un bollado final, que queden bien redonditos, bien tensos. Esto tiene que quedar como un globo, bien estirado. De esa manera van a crecer bien hacia arriba. Si la masa está muy blanda o nosotros no bollamos y lo dejamos directamente en una placa, siempre va a quedar con forma de ameba, así se van a ir para cualquier lado. Por eso el bollado les permite tener forma redonda. No quiere decir que el pan perfectamente tiene que ser siempre redondo, pero bueno, hay una cuestión cultural de que los pancitos pequeños, redondos quedan muy bien. También hay quienes los cortan y los achatan y que queden como una especie de alpargatitas o ciabatas que quedan también súper y no tienen que ser siempre redonditos. Pero bueno, la idea de hoy sí, dejarlos bien redondos. Vamos a rebollar y voy a colocar, en este caso, 3 o casi, vamos a dejar 4 ahí, por hilera, dejando un buen espacio, ¿sí? 2 dedos de distancia tanto de lado como de costado, siempre para que obtener un pan que tenga una mejor fermentación. Ahí. Lo importante del estibado, que es esto de colocar la masa de manera prolija y bien acomodada, tiene que ver con algo en particular. No es solamente una idea de que quede bonito para la filmación y para una foto, sino tiene que ver con el estibado, es ordenar de una manera equidistante las piezas para mejorar la fermentación, la cocción y el recuento de piezas. De esta manera, al saber que hay 20 panes por placa, yo ya sé fácilmente cuántos panes hice. Al tener espacio de circulación, la fermentación va a ser más pareja, no se van a tocar, en este caso, los panes, y la circulación del aire caliente en los hornos convectores o en el horno que tengamos va a ser mucho mejor. Entonces, ahí, bien prolijo los pancitos. Último pancito, vamos ahí. En este caso, acabados diferentes. Podríamos ponerle alguna semilla, podríamos, si fueran de aceitunas, los puedo pintar con aceite de oliva para que tengan un buen sabor. En este caso lo que voy a hacer es pintarlo con doradura, una mezcla de huevo, un huevo, una cucharada de leche, pizca de sal y pizca de azúcar. Esto es para darle un color un poco más lindo y vamos siempre ahí, mirá, de un lado y del otro. No voy a pincelar cada uno de los pancitos, ahí, suave. Y vamos a ir de todos los lados, ¿sí? De estas caras, ¿sí? Después suave para no golpearlos demasiado. Ahora los puedo pintar siempre que al no estar fermentados van a soportar un poco el trabajo del pincel. Si esto estuviese fermentado no puedo ir de esta manera. Y lo vamos a dejar así, vamos a dejar que fermenten solamente con un poquito de doradura y después le vamos a hacer un pequeño corte antes del horno, ¿sí? Un pequeño corte para poder llevarlos al horno, o lo podemos dejar redonditos que quedan súper bien también. En el caso de los de queso, vamos a rebollar
¿Sí? Fíjense ahí. Fíjense cómo queda la masa bien lisa y queda con esas pequeñas, obviamente, protuberancias del queso, ¿no? Que está incorporado en la masa. Ahí. Rebollamos. Los dejo a reposar en la mesa porque los vamos a pintar con doradura y los vamos a rebozar por queso. Queso rallado, un queso de pasta dura, para que se gratinen en el horno y quedan espectacular. Realmente ya te dan ganas de comerlos sin haberlos cocinado bien. Ahí. Entonces, tenemos los pancitos de queso, doradura apenas. Va a ayudar a que se adhiera el queso. Igual el queso, si los aprieto contra el queso, se van a pegar. ¿Sí? Un poquito de doradura. Es importante también trabajar en la estética de los pancitos porque eso va a hacer que queden lindos después. Y entonces ahí vamos. Un poquito de queso. Ahí. Vamos a hacer dos versiones diferentes. Vamos a dejar una mitad con queso y una mitad sin queso para que vean cómo cambia la estética de los panes. Que quedan bien igual, pero siempre suma un poquito. Obviamente no se olviden que también va a aumentar el costo del pan porque vamos a poner más queso que en el horno. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Aprieten, ¿sí? Es importante el pan para que se adhiera bien en la costrita. Y vamos a dejar ahí unos últimos sin queso arriba. Tienen queso la masa, obviamente, para que notemos la diferencia entre uno que gratinará y otro no. Ahora, así como está, vamos a llevarlo a fermentar a una temperatura entre 30 y 35 grados con un 70% de humedad en lo que sería una fermentadora, una condición ideal de fermentación. En el caso de no tener fermentadora, si estar en casa, en un trabajo o donde fuere, vamos a simplemente con una bolsita, con un nylon, vamos a tapar para que esté al abrigo de la humedad, perdón, del aire, de las corrientes de aire y no se nos seque, ahí, muy por arriba, fijándonos que no nos entre aire por abajo y lo vamos a dejar fermentar, puede ser media hora, 40 minutos, una hora, 2 horas, hasta que duplique el volumen, ¿sí? Con humedad, si ustedes tienen una fermentadora o un lugar donde es bien húmedo, no hace falta poner bolsita porque la bolsita lo que hace es evitar que se reseque. La humedad, 70%, nos ayuda a mantener sequita la superficie. Así que, sin mucho más, vamos a fermentar, que doble el volumen y después vemos cómo quedan antes de hornear. Ya tenemos los pancitos fermentados, pan de queso, pan de cantimpalo. Directamente van a ir a un horno a 200 grados para que se cocinen rápido y gratinen en el caso de los de queso. Una cosa que podríamos hacer con los de cantimpalo es un pequeño corte que se suele hacer en los panes fermentados. En este caso podemos ir con un pequeño corte en algunos, ahí, para que vean la diferencia entre un pan cortado y sin cortar. Así que vamos al horno a 200 grados y vemos cómo quedan. Salieron nuestros pancitos del horno, bien doraditos. Fíjense el color que quedan los de cantimpalo, bien coloraditos e intensos. Y los de queso, con el queso súper gratinado, que quedan fantásticos. También un queso que queda muy bien para gratinar es el queso de hebras, queso semi-blando, semiduro. No solamente el queso parmesano, sardo y demás, porque esos quedan también doraditos, pero son también un poco más blandos y se adhieren mejor. Pero quedan súper bien. Vamos a ver la miga. Súper bien. Una miga muy tierna. Perfectos para sándwich o para dar una variedad a la panera en un restaurante. Y el queso gratinado le da un sabor espectacular.